¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Bienvenidos, hoy tenemos la primera lectura que nos trae un mensaje del corazón porque tenemos que ser bautizados. De alguna manera no hemos cumplido ese mandato del Señor. Hoy, sábado 25 de enero 2025. Bienvenidos todos a esta reflexión del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3-16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací de Tarso de Sicilia, pero me creé aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como, como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, eso del mediodía, de repente me envolví una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos, que vivía en Damasco, fue allá y verme y se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres y lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Que alaben al Señor a todas las naciones, que aclamen todos los pueblos. Vaya por todo el mundo y predica el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre. Vaya por todo el mundo y predica el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido, yo les he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15-18. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, bien, este evangelio nos da una tarea muy fuerte. Pero solo aquellos que toman la decisión de seguir a Cristo, pero con un corazón convencido que de verdad la vocación sea de parte del Espíritu Santo. Hemos hablado, ¿verdad? Los días pasados, la distribución de los dones, que cada quien tiene una vocación, uno para predicar, otro para sanar enfermos, otro para dones de lenguas y así. Y ahora Jesús, que ya había sido dentro de los 50 días que estaba regresando Jesús con los apóstoles, los envió y les dijo: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Yo considero que en esta parte es necesario que nosotros debemos ir por todo el mundo, pero por nuestro medio ahora tenemos este medio de las redes sociales. Es el medio para poder predicar a todo el mundo, a toda criatura. Pero aquí viene un problema. El problema es que si tú escuchas o yo escucho, no le hacemos caso, hay una palabra muy fuerte, dice: será condenados. Será condenado el que resista. El que no crea y no se bautiza, se salvará. El que resista y crea, se salvará. Mira lo que dice: vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautiza, sí se salvará. Queridos hermanos, no es una amenaza, sino es una buena noticia para nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es creer la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es buscar la palabra de Dios con hambre para poder creer su palabra. Pero vaya y predica el evangelio. Por eso lo vuelvo a repetir. Este evangelio ha llegado a ustedes con toda certeza, a todo el mundo. No podemos esconder, y ahora que digamos que yo no sé nada de la palabra de Dios, mas algún momento tú escuchas la palabra de Dios. Pero también hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ser una iglesia, la iglesia que el Señor fundó. ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice acá. 3 cosas nada más, por el tiempo no me da. Dice, fui alumno de Gamaliel. Gamaliel, tenemos una cita bíblica, pero por tiempo no lo puedo decir, que era un hombre capaz, con mucha sabiduría, talento en la ley. Era el mejor de ese pueblo, de esa nación. Y él fue alumno él dice, y aprendí a observar todo su rigor, la ley de nuestros padres. ¿Cuál ley? La ley de la ley moral, por supuesto. La ley ceremonial. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Pero ahora
resulta que ahora él estaba persiguiendo a los del camino. Ahora estaba persiguiendo a la gente cristiana, porque dice, perseguía a muerte a la religión cristiana. Ahora, ¿por qué digo esto? Que no en todas las iglesias que hay en el mundo, sino que la iglesia que Cristo dejó, con sus propias palabras le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y por eso dice aquí, perseguí a muerte la religión cristiana. Pero ahora hagamos la pregunta, y no que Pablo conoce la ley, ha observado la ley, el fervor de la religión de nuestros padres, decía él, conoce la ley de Dios. Pero ahora dice, estaba persiguiendo a los cristianos. Aquí entonces viene la pregunta. No toda la religión viene de Dios. O no toda la religión va hacia Dios. Porque si fuera así, que cualquiera de las religiones que hay en el mundo habrá salvación, entonces Jesús hubiera dejado ahí a Pablo que continuara en la religión de sus padres. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy Jesús a que tú persigues. O sea, la religión cristiana es la religión de nuestro Señor Jesucristo. No la ley, no la alianza antigua. Parte del mandamiento, pero no todo, por lo que veo. Entonces, cuando dice Pablo que yo perseguía a muerte a la religión cristiana, y el Señor le dice, ¿tú quién eres? O sea, Pablo contesta, ¿y tú quién eres? Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Cuidado entonces, preguntemos si estamos en la religión de nuestros padres o estamos en una religión no cristiana. Porque cuando en una religión cristiana tiene que tener las características, lo que la Escritura dice. Por ejemplo, la Escritura nos habla que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, número 1. Número 2, tenemos que creer la palabra, creer y se bautiza. Dos cosas, creer. Pero ¿cómo es creer? Creer la palabra es cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Eso se llama creer. Es lo que dice San Marcos 16:15 en adelante. Creer es que Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados. A quienes no perdonan se queda sin perdonar. Esta es la autoridad de Jesús que le dio a sus apóstoles, es creer en la palabra. Entonces, al creer tenemos salvación, y si nos bautizamos, también tenemos salvación. Dos cosas. Y por eso es necesario estar dentro de una iglesia verdadera. Si no, a lo mejor hemos estado perdiendo el tiempo. A lo mejor hemos creído por no darse cuenta, o por nuestro capricho, o por nuestra necedad, hemos creído en vano. Dice, creo que está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 4, por ahí más o menos. Pero que la tarea, solo busca allí, a lo mejor ha creído en vano. Y por eso dice acá, cuando dice, yo perseguí
a los del camino o de la iglesia. Y dice también, allí un hombre llamado Ananías, pero dice, al mediodía más o menos, él recibió o le llegó una luz grande y quedó totalmente ciego. Y él dijo, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús. Bueno, ese ya lo hemos platicado. Pero dice, ahora, ¿qué debo hacer? Levántate y vaya a Damasco. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Pablo dijo, ahora, ¿qué debo hacer? Dice, ¿qué debo hacer, Señor? Está en una pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor le contesta y le dice, levántate y vete a Damasco. Allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Aquí está la jerarquía apostólica. Aquí está la sucesión apostólica. ¿Por qué no le dijo el Señor, levántate y predica mi palabra y ya listo? Funda su iglesia y vámonos. No. Aquí, eso no es nuestro tema. Es un tema profundo. Podemos ver esto. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Entonces apareció un hombre, aquí hay citas bíblicas donde podemos ilustrar, pero Ananías era un hombre muy respetado por los judíos y llegó a decir a Pablo, hermano, levántate. Dice, hermano, dice, vamos a ver, un hombre llamado Ananías, varón que piadoso observador de la ley y muy respetado por los judíos, que vivía en Damasco. Ahí fue a verme y me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y escucharas sus palabras. Aquí viene otra vez, escuchar sus palabras, y no que era maestro de la ley, no que era observador de la ley, no que era un alumno de Gamaliel. Conoce la ley del Señor, conoce la ley de Moisés, conoce la ley de lo que Jesús, lo que el Señor había dado en el Antiguo Testamento. Y ahora le dice a Ananías, escucha la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, porque no escuchamos la palabra de Dios y por eso estamos frío, temor, miedo para anunciar el evangelio. Y si lo anunciamos, nos esquivamos a las palabras, nos dejamos a un lado, solo vamos a hablar para agradar a los hombres y no a Dios. Gálatas 1:10. Es necesario que nosotros debemos anunciar tal y como dice Ananías, ahora escuchar la palabra de Dios. Y le dice, levántate. Y ahora dice, ¿qué esperas? Levántate y recibe el bautismo. Aquí viene otra teología bíblica. Posiblemente decimos, ¿será que había un río ahí para que tiene que hacer sumergirse? ¿Será que habrá un río ahí? Habría que poner en la mano, buscar a lo que hacen las otras religiones. Buscamos al pastor y le vamos a hundir. Así es el bautismo, ¿no? ¿Qué dijo Ananías? Levántate y ahora ¿qué esperas? Levántate y reciba el bautismo. Reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. ¿Qué pecado tenía Pablo? Por perseguir a la iglesia de Dios. Aquí viene una cosa muy complicada para nosotros de este tiempo. ¿Cuántas personas persiguen la iglesia de Dios? Pero que esa iglesia está corrompido, se corrompió, que esa iglesia que corrompió en el año 313 o 300 y algo así, en el tiempo de Constantino. La iglesia ha hecho un montón de cosas y la iglesia hay eso es teoría falsa, es una teoría que no viene de Dios. Porque dice, recobre la vista y reciba el bautismo y quedas limpio del pecado. Es necesario que nosotros debemos estar atentos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.